Colombia, con una jornada de marchas antigubernamentales. La marcha de las mayorías, así denominó la oposición, la toma de las calles en al menos 16 ciudades capitales del país. Vamos a empezar en Bogotá, donde los manifestantes llegaron a la Plaza de Bolívar, principal punto de concentración. Catherine Leal está con nosotros desde allí. Catherine. Y Dania, televidentes, muy buenas tardes. Yo los saludo desde el centro de la capital del país, aquí en la terraza del Congreso de la República, que nos permite llegar a ustedes con esta visual de la Plaza de Bolívar, la plaza principal de la capital del país y que ha sido además hoy el epicentro de multitudinarias manifestaciones desde diferentes sectores, no solamente políticos, sino también ciudadanos que se han puesto cita aquí para protestar en contra del gobierno de Gustavo Petro. Aquí se ha levantado la voz en contra de las reformas que avanzan en el Congreso, la reforma que busca modificar nuestro sistema actual de salud, nuestro sistema actual de pensiones y también nuestro sistema laboral. Pero también hay pacientes de enfermedades como la diabetes a quienes en los últimos meses no les ha llegado tratamientos como la insulina, clave para poder sobrevivir y sobrellevar esta enfermedad. Hemos visto también que reservas activas del Estado, de nuestras fuerzas militares, se han sumado a esta iniciativa para también levantar su voz de protesta en contra de las concesiones que hace el gobierno de Gustavo Petro por grupos al margen de la ley, como por ejemplo también pasó recientemente con la libertad a Mancuso, uno de los líderes paramilitares que daño le ha hecho a este país y que ahora queda en libertad para hacer lo que el gobierno ha denominado un gestor de paz. Pero además hemos visto banderas, por ejemplo, del pueblo de Israel, aquí en defensa de esta lucha que se libra a kilómetros de distancia de aquí de Bogotá, pero que también están respaldando los colombianos. Multitudinarias marchas, como ustedes pueden ver, pero quiero que observen cómo se vivió la jornada aquí en Bogotá. Que estamos marchando por un gobierno que lo está haciendo realmente mal en todos los aspectos, en el tema de seguridad, en el tema de polarización de clases y en tema económico, seguridad. Mi esposa fue diagnosticada con esclerosis múltiple hace más de 10 años y por primera vez le negaron el medicamento. Entonces yo nunca la había visto llorar tan desconsolada como en ese momento y fue duro. Por eso estoy aquí. Por la inseguridad de las carreteras, por la economía de nuestro país, que cada vez es peor. Al fondo, el Palacio de Justicia, por quien también han elevado una voz de respaldo a las altas cortes, recordando que el gobierno de Gustavo Petro hace unas semanas realizaron, lideradas por estos movimientos de izquierda, unas marchas para exigir la elección inmediata del fiscal, sitiando incluso a los propios magistrados al interior de este edificio que ustedes ven al fondo. Con la panorámica de la Plaza de Bolívar aquí en Bogotá, en el centro de la capital del país, nos despedimos. Ustedes, por supuesto, en estudio tienen más noticias. Gracias por el reporte. Y de la capital de Colombia, Bogotá, vamos a Medellín, una de las ciudades más importantes. Gran afluencia de manifestantes, al igual que en la capital. Gabriel Villa está con nosotros. Gabriel. Desde Medellín, capital del departamento de Antioquia, en el noroccidente de Colombia. La movilización en esta ciudad se realiza por el centro. Van a ver ustedes en este momento las personas que participan. Salieron desde un sector conocido como la Avenida Oriental con la playa para caminar por todo el corredor del centro de la ciudad y llegar posteriormente hasta el centro administrativo, la Alpujarra, al frente de la sede de la gobernación y de la alcaldía, con algunas insignias, gritando algunas oraciones como rechazando lo que es las reformas presentadas por el actual gobierno nacional, como la laboral y también lo que tiene que ver con la reforma a la salud. Son personas vestidas de blanco con banderas de Colombia y algunas fotografías de los actuales miembros del gabinete presidencial. También han rechazado lo que han sido los últimos nombramientos por parte del presidente de la República, Gustavo Petro, como es el caso de Gustavo Bolívar. Estas personas van a continuar reunidas hasta horas de la tarde en el centro administrativo La Alpujarra, con algunas manifestaciones
culturales. No se han presentado alteraciones al orden público hasta el momento y van a continuar pendientes de lo que es esta jornada de protesta e inconformismo con el actual gobierno nacional. Esto es lo que nos han manifestado. Reforma laboral y de salud que tienen y van a claudicar con el país. Dando mermelada y vemos que el país está desangrando, los negocios están parados, estamos sin saber qué va a pasar. En todo, en el gasto de los dineros públicos, en las reformas a la salud y la pensión. La salud, la laboral va a acabar con todos los empleos. Acá en el departamento de Antioquia la principal marcha se vivió acá en Medellín, pero también se tuvieron concentraciones en otros municipios como Envigado. No se presentan alteraciones del orden público según el reporte que ha entregado la policía. Con esta información, con la movilización que se realiza en el noroccidente del país de Colombia, especialmente en la capital de Antioquia, Medellín, nos despedimos. Ustedes tienen más información en el Centro Internacional de Noticias. Feliz tarde. Igual para usted. Y de Medellín a Barranquilla, a la costa, allí se dieron cita al norte de la ciudad. Las manifestaciones contra las reformas impulsadas por el gobierno del presidente Petro, como han escuchado ustedes en los pasos anteriores. Bernardo Sanabria nos acompaña. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Originamos esta información aquí desde el norte de Colombia, desde Barranquilla, y esta es la imagen que podemos registrar a esta hora. La marcha y concentración ya en este momento aquí en la Plaza de la Paz, en el centro de Barranquilla. Cientos de personas que llegan aquí a esta Plaza de la Paz, a esta manifestación. Personas que protestan en contra de la administración del presidente actual de los colombianos, Gustavo Petro. Diferentes pancartas que se observan a esta hora: Despierta Colombia, no más, así como también por la dignidad de nuestros militares. Son algunas de las arengas, de las pancartas que se observan. El paraguas es para soportar las altas temperaturas. Una caminata que comenzó desde la calle 72, en el punto del norte de la capital de Atlántico, tomó la 72 por la carrera 44, ahí en la 72 funciona el estadio Romelio Martínez, bajaron por toda la carrera 44 y llegaron hasta este punto, a la Plaza de la Paz. ¿Quiénes marchan? Observamos pensionados de la Policía Nacional, pensionados de las fuerzas militares, también hacen presencia a este punto, aquí en el centro de la capital de Atlántico, algunas organizaciones de trabajadores que se unen a esta manifestación. Nosotros queremos que haya gobernabilidad, que se respeten las instituciones, ¿ya? Y este presidente no lo está haciendo. El país cada vez está peor. No nos están respondiendo con la democracia, nos están humillando, nos están llevando a la miseria, al hambre. Hay mucha juventud que está ganándose un cojonal de plata sin trabajar. Y los que trabajamos de verdad, ¿qué hacemos nosotros? ¿Pagar por ellos? No, señor. Estamos en contra de las malas decisiones que toma este gobierno encabezado por el presidente Petro. Ya, no podemos ir contra las instituciones, nosotros estamos en una democracia, en un Estado de Derecho, y él ha violado todas. Dicen varios de los manifestantes que es una de las marchas más multitudinarias que se han adelantado en la ciudad, especialmente marchas en contra del gobierno y a las medidas y a la reforma de Gustavo Petro. Nosotros seguiremos muy atentos, al lado de la gente, al lado de la comunidad. Continúen ustedes con la tarde del NTN 24, un informe especial de Bernardo Sanabria con la cámara de Omar Santiago. Muy buenas tardes. Gracias, Bernardo. Buena tarde también para ti. Vaya calor. Y en Cali también se unió esta ciudad a la jornada desde las 10 de la mañana. En esta localidad la marcha llegó al centro de la ciudad. Diego Candelo nos reporta. Buenas tardes, yo los saludo desde la plazoleta Jairo Varela. Esto es en el centro de Cali, la ciudad más importante del suroccidente colombiano, donde avanzó con normalidad esta manifestación en contra de las políticas del gobierno de Gustavo Petro. Inició en el Parque de las Banderas, más al sur de la ciudad, se desplazó por toda la calle Quinta hasta llegar aquí al centro de la capital vallecaucana. Con arengas, pero también carteles, diferentes sectores de la sociedad caleña le exigieron no solamente coherencia al gobierno nacional, sino que además expresaron su inconformidad con esas políticas, esas decisiones que está tomando el Ejecutivo y además las reformas que desde ya cursan en el Congreso de la República. Hoy marchamos con justificación. ¿Por qué marchamos hoy? Porque hay unas reformas que realmente no benefician al pueblo, lo perjudican.
Sí, también el gobierno ha hecho muchos cambios que han perjudicado a las clases medias del país. Ejemplo, nos quitaron el auxilio de vivienda. Hoy, para que una persona pueda ser admitido en el auxilio de vivienda, tiene que ser de estrato 2. Ejemplo, yo tengo un hijo, nosotros somos de estrato 3. Siempre tuvimos derecho al auxilio de vivienda. Hoy en día no clasificamos para el auxilio de vivienda. Petro nos está acabando a todos los caleños, a Colombia entera. Está haciendo lo que quiere. Están robando y nos está cacheteando a los colombianos. Dios mío bendito, ¿cómo es posible que se atrae a Mancuso como de paz? No, ¿qué es eso? Por Dios, no más. Las personas que participaron de esta manifestación llegaban, como lo decía hace un momento, aquí hasta la plazoleta Jairo Varela. Estamos en el centro de Cali, la capital de Valle del Cauca, y aquí también participaron diferentes activistas, voceros que lideraron esta manifestación, hicieron algunos discursos, recordaron sus proposiciones, pero también toda esa inconformidad que hay en diferentes sectores de la sociedad caleña, como lo decíamos hace un momento, frente a esas decisiones políticas que está adelantando el gobierno nacional en cabeza del presidente de la República, Gustavo Petro. Escuchábamos todo lo que están hoy manifestando esos caleños, esos ciudadanos de a pie que salen a las calles para expresar precisamente la inconformidad, pero sobre todo para recordar que están pidiendo que se garantice la democracia en el país. Eso es lo que están pidiendo estos sectores sociales aquí desde Cali, la capital de Valle del Cauca. Regresen ustedes con más información. Pues muchísimas gracias a nuestros 4 compañeros que han hecho un reporte de cada una de estas ciudades, que son una muestra de lo que les decía ha ocurrido en el territorio colombiano en unas 16 de las capitales del país. Estas concentraciones, estas marchas en contra de la administración de Gustavo Petro. Quiero darle la bienvenida a Rafael Nieto. Él es abogado, es columnista, fue viceministro de Justicia, es analista político. Doctor Nieto, bienvenido, gracias por estar aquí. Y Dania, buenas tardes para usted y para todos los que nos ven en NTN 24. A ver, doctor Nieto, el problema no es hablar o que las calles hablen, griten, se manifiesten. El problema es que el Palacio de Nariño escuche, que el presidente escuche lo que la calle dice. Y parece que hay un problema allí en esta comunicación. Sin la menor duda, el presidente Petro no oye, el presidente Petro es altamente ideologizado, además ha decidido eliminar de su entorno cercano las figuras de los moderados que tenían alguna posibilidad de hablarle y decirle algo distinto a lo que sus áulicos le repiten. Esos ya no están en el gobierno, ahora los tecnócratas, los de centro salieron y hay activistas y radicales de la extrema izquierda que solamente repiten lo que el presidente quiere oír. Ahora, el presidente normalmente intenta descalificar estas concentraciones diciendo que salen a marchar aquellos que tenían privilegios y los perdieron. Claro, uno puede pensar, había gente, ¿no? Digo, un número significativo de gente con privilegios entonces en el país. La verdad es que los ricos, que es supongo a lo que se refiere el presidente Petro, siguen siendo ricos. Ahora hay unos ricos enchufados con el gobierno y resultado de la corrupción del gobierno. Solamente están engrosando esa línea de los ricos, pero no había otros privilegiados. Había un principio general de igualdad frente a la ley que era el que imperaba. Ahora lo que hay es la posibilidad o no de acceder a unos recursos dependiendo de si uno es bandido. Hay un programa para recoger 100.000 muchachos de la criminalidad y se les paga a ellos, en cambio a los de bien, a los jóvenes que jamás han delinquido no se les da un peso. Y por supuesto hay otros que si están conectados a la extrema izquierda pueden acceder a los programas de gobierno. Esos son los nuevos privilegiados. Los otros, en todo caso, repito, eran ciudadanos que estaban en pie de igualdad frente a la ley y los que han salido a marchar hoy no son los privilegiados. Son los colombianos del común y del corriente, los ciudadanos de a pie,
que encuentran que la situación de inseguridad y de violencia es creciente en el país. Hay cada vez más homicidios, más secuestros, más extorsiones, más municipios del país bajo la órbita de los grupos armados violentos, en un proceso de paz que le da todas las ventajas a esos violentos, no les obliga a dejar de delinquir ni a dejar de presionar a los civiles, pero que sí maniata a la fuerza pública que no puede realizar operaciones ofensivas contra esos violentos. Y por el otro lado, una situación económica terrible, donde Colombia, que venía de tener unos 2 años, el 2021 y el 2022, con la más alta tasa de crecimiento y diana de América Latina, terminó apenas con una tasa del 0.6 el año pasado, lo que significa en realidad es que hay más personas en la pobreza y hay más desempleo. Y esa es la razón de fondo. La gente está muy aburrida con lo que está ocurriendo con el gobierno, con la creciente inseguridad, con la crisis económica que se está viviendo y con el riesgo de unas reformas que solamente empeorarían el panorama. Fíjese, cuando este tipo de marchas se convocan en días de semana, siempre hay la duda o el temor de que no tengan la convocatoria o la acogida necesaria. Y ese era un poco el temor en horas de la mañana, porque uno puede sintonizar alguna estación de radio local en Colombia y siempre se habla y se hace esta pregunta. Las convocatorias de la oposición, sin embargo, han ido increciendo el número de asistentes. Comparable, imagino, o es la relación lógica que uno hace con ese malestar que hay en la población. ¿Qué está en juego en Colombia, doctor Nieto? Al final lo que nos estamos jugando es la continuidad o no de un modelo que empobrece y que genera más violencia y más inseguridad hacia adelante. Y el hecho de que finalmente el gobierno decida respetar las instituciones democráticas y no arrasar con ellas. En el fondo lo que nos jugamos es el Estado de Derecho, la democracia, la república, las libertades. Y creo que eso al final es lo que ha movido a la gente a salir a la calle, a pesar de que el horario es entre semana y es un horario laboral, y a pesar de que, muy en contra de lo que yo hubiera querido, Idania, las empresas no movieron a sus trabajadores o le dieron la posibilidad a sus trabajadores de que participaran en las marchas. Fueron muy pocas las que permitieron que sus trabajadores pudieran asistir a las marchas en el país. De manera que, aún en esas restricciones, uno tiene que reconocer que las marchas fueron multitudinarias y además, sin la menor duda, con mucha mayor asistencia que las marchas del gobierno, que son bastante raquíticas. Doctor Nieto, una última pregunta. ¿Qué avisora, qué tenemos por delante? Porque lo que vemos es una confrontación permanente entre el presidente Petro y la oposición, entre el presidente Petro y la ciudadanía, entre el presidente Petro y todo aquel que asume el riesgo de hacer una crítica, y un presidente que dibuja un país que existe, digamos, en su imaginario, mas no en la cotidianidad de los colombianos. Y Dania, ese escenario de confrontación es el que le gusta a Petro. Petro se comporta en la presidencia de la República como si fuera jefe de oposición y mantiene el tono, la agresividad, la política de odio que era propia de su candidatura, y ahora como presidente nada ha cambiado. A él le gusta ese escenario, se siente cómodo en ese escenario, y además es un escenario que le permite esconder, meter debajo de la alfombra un gobierno muy malo, que ejecuta muy mal. La ejecución del presupuesto del año pasado fue la peor en 15 años en el país, cuando más necesitábamos una política económica contracíclica. No logra ejecutar porque su gobierno, repito, es muy malo, porque nombra activistas altamente ideologizados, pero que no conocen la estructura del Estado ni cómo ejecutar un plan, un programa, un proyecto de gobierno, y eso lo esconde detrás de esa confrontación. Ahora, para adelante hay varias cosas. ¿Qué va a pasar con la seguridad? Yo preveo, Idania, una mayor agudización de la inseguridad y la violencia. Eso me parece bastante claro, no hay ningún dato que haga pensar que eso va a cambiar. En materia económica, la inversión cayó un 25% el año pasado y por tanto tampoco es previsible que sin inversión tengamos un mejor panorama económico este año. Creceremos, si crecemos igual en unas cifras muy parecidas, un 0.5, un 1%,
muy por debajo de lo que necesita el país para superar pobreza y para disminuir el desempleo. Vamos a seguir con los escándalos del presidente. No hay semana que falte un gran escándalo. El de la semana pasada son los escándalos de corrupción en la unidad de gestión de riesgos, que es la encargada de un asunto además muy importante, que es combatir los incendios en la mitad del fenómeno del Niño. Unos escándalos multimillonarios de cerca de 200 millones de dólares en corrupción. Y vamos a seguir con el problema de seguir los procesos judiciales contra el entorno del presidente. Acuérdese usted, Idania, que el hijo del presidente, el hermano del presidente, el jefe de la campaña del presidente, el presidente del partido político de Petro, su jefe de gabinete, su principal operador político, todos están metidos en varios procesos judiciales y eso es lo que vamos a tener como constante este año. Así que vamos a seguir mirando qué ocurre en esos procesos judiciales y vamos a tener un Petro muy agresivo. Y finalmente un esfuerzo del gobierno por tratar de aprobar en el Congreso unas reformas altamente impopulares que van a tener muchas más dificultades que las que tuvieron el año pasado para poder ser aprobadas. Es Rafael Nieto, abogado, columnista y viceministro de Justicia, analista político. Doctor Nieto, gracias por acompañarnos. A usted, Idania, muchas gracias y muy buenas tardes. Igualmente para usted.